Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este costalito tejido a crochet para un bebé de 0 a 3 meses aproximadamente. Es un costalito súper fácil de tejerse. Vamos a dejar la parte que cubre al bebé con un poquito de textura. Luego la parte donde va a quedar acostadito es completamente lisa por los dos lados para que no tenga ninguna incomodidad, y luego tenemos la parte donde reposa su cabecita. Para tejerlo utilizaremos lana en grosor número 4 o grosor medio. Necesitaremos aproximadamente 350 gramos. Lo vamos a tejer con un gancho número 6.5 milímetros. También vamos a necesitar unos marcadores o seguritos, lo que tengan a la mano, unos botones, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese aro el gancho y lo ajustamos. Y ahora tejemos 102 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener 102 cadenas. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer el primero de 100 puntos bajos, así que ahí metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Como les decía, necesitamos 100. Llevamos 1. Vamos a la siguiente cadena y hacemos lo mismo. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente cadena, 3, 4 y entonces así continuamos hasta tener 100 puntos bajos. Llevo 98 puntos bajos, voy a hacer el número 99 y el número 100. De estos 100 puntos que tenemos ahora, la mitad corresponden a la parte de adelante del costalito, es decir, la que cubre al bebé y es la que tiene textura. Y la otra mitad corresponde a la parte de atrás del costalito, donde acostamos al bebé y es, por lo tanto, lisa. Y como ven, nos queda una cadena. En esa cadena es donde vamos a empezar a formar el semicírculo donde vamos a apoyar la cabecita del bebé. ¿Sí? Aquí es donde vamos a hacer en todas las vueltas una serie de aumentos para que vaya creciendo con esa forma. Entonces, tengan por ahí a la mano unos marcadores. En esa última cadena vamos a tejer 3 puntos bajos. Así que hacemos el primero y lo vamos a marcar. Siempre vamos a marcar el primer y el último punto que hagamos en esta parte. Es muy importante para que sepan dónde comienzan los aumentos y dónde terminan. ¿Ok? Entonces ahí marcamos el primer punto bajo. Vamos a tejer otro más en la misma cadena, el número 2. Y en la misma cadena hacemos otro más, el número 3. Ese tercer punto bajo que acabamos de hacer hay que marcarlo también. Ya que tejimos esos 3 puntos bajos en la última cadena, ahora vamos a regresar por este lado. Vamos a tejer en el otro lado de las cadenas. Así que vamos a la siguiente, que será esta. Si se fijan, aquí está esa última cadena donde tejí los puntos bajos. Se ve un poquito más grande, es normal, no se preocupen. Entonces vamos a la siguiente cadena y empezamos a tejer ahí 100 puntos bajos. Ahí va 1, siguiente cadena, aquí está, 2, voy a la siguiente, 3, 4,
Llevo 97 puntos, 98, 99 y 100, que nos queda en la primera cadena donde tejimos. ¿Ven? Ahí está el primer punto bajo que habíamos hecho en el otro lado. Este que vemos es el derecho del tejido, donde tenemos el derecho de los puntos bajos que hicimos en esta primera vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer desde el primer punto y vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Así que empezamos aquí en el primero, hacemos 1, 2, 3 y 4. En el punto que sigue vamos a hacer un punto bellota. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y lazada sacamos una argolla nada más. Otra vez vamos a dar una lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada sacamos hebra y lazada sacamos una argolla nada más. Tenemos 5 argollas en el gancho. Ahora vamos a dar una lazada y sacamos esas argollas todas de una vez. Con esto vamos a formar una pequeña bolita que nos va a quedar por el otro lado, por acá. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esto que hicimos, es decir, 4 puntos bajos, uno en cada punto y un punto bellota. Vamos a repetir esto hasta que tengamos en total 10 puntos bellota. Entonces, voy a hacerlo otra vez. Tenemos que hacer 4 puntos bajos, así que voy al punto que sigue y hago 1, 2, 3 y 4. Y ahora en el punto que sigue hacemos un punto bellota. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Otra vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas del gancho. Entonces ya tenemos 2 puntos bellota. Tenemos que seguir repitiendo esto hasta tener 10. Acabo de tejer aquí 4 puntos bajos, me toca hacer un punto bellota que además es el punto bellota número 10. Ahí está. Ahora voy a enseñárselos por el derecho del tejido para que vean cómo se ve. Ahí están esas bolitas. Entonces, en total tengo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es el punto bellota que acabo de hacer. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es tejer solamente puntos bajos, un punto bajo en cada uno y en concreto vamos a tejer 50 puntos bajos hasta llegar aquí al punto que tenemos antes del marcador. Entonces vamos a hacer estos 50 puntos bajos. 1, 2, llevo 47 puntos bajos, 48, 49 y 50. Y aquí ya hemos llegado al punto donde comenzamos los aumentos. Vamos a quitar este primer marcador y vamos a tejer en ese punto 2 puntos bajos. 1 y por favor marquen ese primer punto que hicieron. Acuérdense que no se les olvide para que sepan dónde comienzan los aumentos de esta parte. Entonces, ya tejimos un punto bajo en ese punto y vamos a hacer otro más en el mismo punto. 2. En el punto que sigue, en el punto bajo que sigue, vamos a hacer otros 2 puntos bajos. Y ahora vamos al siguiente punto, que es el que tenemos marcado también. Y vamos a hacer otros 2 puntos bajos.
uno y en el mismo punto otro. Como ese es el último punto de los aumentos, lo marcamos. Siempre marcamos el primer punto y el último. Ahora vamos a tejer 52 puntos bajos, uno en cada punto. Entonces vamos aquí al que sigue y empezamos. 1, 2, 3, así seguimos hasta tener 52. Llevo 50 puntos bajos, hago el número 51 y el 52. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer un punto bellota. Y ahora tejemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos ahora un punto bellota en el punto que sigue. Y vamos a continuar repitiendo esto. 4 puntos bajos, uno en cada punto y un punto bellota. Lo vamos a hacer igual que en el otro lado hasta que tengamos 10 puntos bellota en total. Llevamos 2. Entonces, otra vez hacemos 4 puntos bajos. Y un punto bellota en el punto que sigue. Ya tenemos 3, entonces vamos a continuar hasta tener 10. Después de tejer estos 4 puntos bajos, me toca hacer el último punto bellota, es decir, el 10º. Si ustedes también ya terminaron, entonces les deben de quedar al final 2 puntos. Pues ahí vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Así que vamos aquí al penúltimo punto, hacemos un punto bajo. Y en el último punto hacemos un punto bajo. Por el lado derecho del tejido así es como se ve. Aquí es donde terminamos. Tejimos igual 10 puntos bellota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Los mismos 10 que tenemos en el otro lado, solo que ahora los intercalamos. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer desde el primer punto y vamos a tejer 100 puntos bajos. Así que empezamos aquí, hacemos 1, siguiente punto, 2, ahora sobre el punto bellota, que aquí está su cabecita, 3, tengan cuidado de no saltar ningún punto. Aquí hay otro. Y entonces vamos a seguir así hasta tener 100. Llevo 99 puntos bajos, así que en este punto voy a hacer el número 100. Y con eso ya llegamos al marcador donde inician los aumentos. Esta vez vamos a hacerlo así. Vamos a tejer un punto bajo en un punto y 2 puntos bajos en el punto que sigue hasta llegar al siguiente marcador. Entonces vamos a empezar. Dijimos que un punto bajo en un punto. Empezamos aquí donde estaba el marcador y acuérdense, marcamos ese punto. Y ahora 2 puntos bajos en el punto que sigue, es decir, un aumento. Y seguimos repitiendo esto. Un punto bajo en un punto y 2 puntos bajos en el punto que sigue. 1 y 2. Otra vez, un punto bajo en un punto y en el punto que sigue, que ya es el último donde nos toca trabajar, hacemos 2 puntos bajos. Y acuérdense, tenemos que marcar ese último punto. Y
Y ahora vamos a tejer 100 puntos bajos, uno en cada punto. Así que vamos aquí al punto que sigue y empezamos. 1. Este es el número 98, 99 y en el último punto nos toca hacer el 100. Así que como ven, tenemos los 100 puntos desde la orilla y hasta antes de los marcadores, que esos nunca van a cambiar, siempre vamos a tener 100 puntos en un lado y 100 puntos en el otro. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo, vamos a continuar repitiendo la vuelta 2 y 3, es decir, la vuelta donde formamos los puntos bellota y la vuelta donde solamente tenemos puntos bajos. Las vamos a tejer igual, lo único que va a cambiar es aquí, en la parte de los aumentos. Vamos a ir haciendo una progresión de aumentos que es muy sencilla, se las voy a enseñar ahora, ¿ok? No se preocupen. Entonces, vamos a seguir repitiendo estas dos vueltas hasta que el tejido mida aproximadamente 28 centímetros. Entonces, voy a hacer la vuelta número 2 con ustedes, que es la que nos toca repetir, para que todo quede bien seguro y para ver entonces cómo vamos a seguir haciendo los aumentos acá. Así que nos toca hacer la vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En la vuelta número 2, ¿se acuerdan? Tenemos que hacer 4 puntos bajos y un punto bellota. Entonces empezamos en el primer punto. Cuatro puntos bajos y ahora un punto bellota en el punto que sigue. Y tenemos que continuar repitiendo esto hasta tener 10 puntos bellota. Así que vamos a hacerlo. Voy a hacer un punto bellota, que es el número 10. Ya están, ¿ven? Así quedaron. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es el que acabo de hacer. Y ahora vamos a tejer 50 puntos bajos. Vamos al punto que sigue y empezamos. 50 puntos bajos. Van mis dos últimos puntos, el 49 y el número 50. Y hemos llegado ya al marcador donde vamos a comenzar los aumentos. Fíjense bien, si en la vuelta anterior tejimos un punto bajo en un punto y 2 puntos bajos en el punto siguiente, lo que vamos a hacer en esta vuelta es tejer un punto bajo en un punto bajo en el punto que sigue y 2 puntos bajos en el siguiente punto. Eso es lo que vamos a repetir, constantemente. Entonces vamos a hacer. Quitamos el marcador y empezamos. Un punto bajo en un punto, como es el primero, lo marcamos. Un punto bajo en el punto que sigue y 2 puntos bajos en el siguiente punto. 1 y en el mismo punto 2. Y repetimos esto. Un punto bajo en un punto bajo en el punto que sigue y un aumento en el siguiente punto. 1 y 2. Otra vez. Un punto bajo en un punto bajo en el punto que sigue y en el siguiente punto, que es el último, hacemos el último aumento. Ahí va uno y otro más en el mismo punto. Y como es el último, lo marcamos. Y ahora vamos a tejer. Nos tocan, acuérdense, en esta vuelta número 2 nos tocan 52 puntos bajos. Así que empezamos. $51 y $52. Y ahora hacíamos en el punto que sigue, ¿se acuerdan? Un punto bellota. Ahora tejemos 4 puntos bajos. Y en el punto que sigue nos toca hacer un punto bellota.
Y continuamos repitiendo esto, 4 puntos bajos y un punto bellota hasta tener 10 puntos bellota en total. Llevamos 2, ¿sí? Así como hicimos en la vuelta número 2. Entonces vamos a continuar repitiendo eso. Este es el punto bellota número 10. Nos deben de quedar al final 2 puntos, así que hacemos un punto bajo en cada uno. Así que tejimos la vuelta 2 igual a como lo habíamos hecho. Lo único que cambió entonces fue aquí esta parte de los aumentos, ¿ven? Entonces es muy fácil. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. Vamos a repetir la vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. En la vuelta número 3, ¿se acuerdan? Tenemos que hacer 100 puntos bajos, uno en cada punto. Empezamos desde el primero. Y este es el punto número 100. Hemos llegado ya al marcador. ¿Qué nos toca ahora? Vamos a ver. Si en una vuelta hicimos un punto bajo y luego un aumento con 2 puntos bajos en el mismo punto, luego en la siguiente vuelta hicimos 2 puntos bajos, uno en cada punto y luego un aumento con 2 puntos bajos en el mismo punto, entonces ¿qué nos tocará ahora? Bueno, pues 3 puntos bajos, uno en cada punto y luego un aumento con 2 puntos bajos en el mismo punto, ¿sí? Así vamos creciendo. Vamos a hacerlo. Quitamos el marcador. Entonces tenemos que tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos aquí. Hacemos uno y lo marcamos. Es el primer punto. 1, siguiente punto, 2 y siguiente punto, 3 y ahora un aumento. Vamos a continuar repitiendo esto. 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí llevamos 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue hacemos un aumento con 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahí están. Otra vez, 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue, que es el último, hacemos un aumento con 2 puntos bajos en el mismo punto. Ese último punto lo marcamos. Y ahora continuamos haciendo 100 puntos bajos. Y con este punto termino la vuelta. Así que ya vieron que es simplemente seguir repitiendo las vueltas 2 y 3 y que en el caso de los aumentos acá se trata de ir agregando un punto bajo más entre cada aumento. Entonces, si en esta vuelta, por ejemplo, hicimos 3 puntos bajos y luego un aumento con 2 puntos bajos en el mismo punto, en la vuelta que sigue les tocará hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto y luego un aumento con 2 puntos bajos. Y eso lo repiten, ya saben, de marcador a marcador. En la vuelta siguiente harán 5 puntos bajos, uno en cada punto y luego un aumento. Y eso lo repiten. En la siguiente les tocarán 6 puntos bajos y un aumento. En la siguiente 7 puntos bajos y un aumento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es muy sencillo. Entonces vamos a seguir haciendo eso hasta que el tejido mida aproximadamente 28 centímetros. Pues ya he alcanzado esos 28 centímetros aproximadamente, ahí están. Así es como va el tejido. Tenemos la parte que tiene la textura con esos puntos bellota, luego tenemos la otra mitad que es lisa y aquí tenemos esta parte donde va a ir la cabecita del bebé, ¿sí? Así es como se ve. Lo que vamos a hacer ahora es más sencillo todavía.
Vamos a dejar de hacer la vuelta número 2, donde formamos en la mitad del costalito los puntos bellota. Esa vuelta ya no la vamos a tejer. Ahora solamente vamos a tejer la vuelta número 3, ¿sí? Donde se quedaron, ahora solamente van a tejer la vuelta número 3, donde hacemos un punto bajo en cada punto, son 100 de un lado, luego van a seguir haciendo sus aumentos igual aquí y luego 100 puntos bajos del otro lado, ¿ok? La vuelta 3. Esa la van a seguir tejiendo hasta que el tejido alcance aproximadamente 33 centímetros de ancho. Ya he alcanzado esos 33 centímetros de ancho, así es como va el costalito. Y lo que vamos a hacer ahora es decidir dónde vamos a poner los ojales, porque en la siguiente vuelta los vamos a hacer. Los ojales hay que acomodarlos en los primeros 50 puntos de nuestro tejido, es decir, los puntos donde tenemos la textura de los puntos bellota. Ustedes van a decidir cuántos ojales quieren y dónde los van a poner, ¿ok? Eso es totalmente a su gusto. En mi caso, yo he distribuido los ojales así, cada 10 puntos he puesto un marcador y ahí voy a tejer un ojal. Entonces me han quedado 4 ojales de un lado y 4 ojales del otro. Pero esto es totalmente a su gusto. Ustedes pongan tantos como quieran y sepárenlos tanto como les guste. Continuaremos repitiendo la vuelta número 3 como en estas últimas vueltas que hemos hecho. Y para hacer los ojales va a ser muy sencillo. Únicamente vamos a sustituir uno o más puntos bajos por cadenas, ¿sí? Esto es según el tamaño que tengan los botones que ustedes hayan elegido. No importa si terminaron en una vuelta por el derecho o por el revés del tejido, eso no va a hacer diferencia en cuanto a cómo tejan los ojales o cómo van a quedar, así que no se preocupen. Una vez que tengan entonces marcado el lugar donde quieren ponerlos, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Van a tejer entonces puntos bajos, uno en cada punto, hasta que lleguen al primer lugar donde quieran colocar un ojal. Ya llegué al lugar donde quiero hacer el primer ojal. Así que voy a tejer en lugar de un punto bajo, una cadena, salto ese punto bajo y en el que sigue continúo tejiendo normal, un punto bajo en cada punto. De esa manera se genera ese espacio por donde pasa el botón. Si su botón es más grande, entonces tejan 2 o 3 o las cadenas que necesiten y por lo tanto saltarán ese mismo número de puntos para que pueda pasar bien el botón por ahí. Y vamos a continuar entonces tejiendo esta vuelta, haciendo los ojales a la altura que los necesitemos. Ya saben, los aumentos en la parte de arriba continúan haciéndose igual y nos vemos al final. Una vez que terminaron esta vuelta con ojales, lo que vamos a hacer es tejer otras 2 vueltas más de puntos bajos, es decir, la repetición de la vuelta 3 como la estábamos haciendo. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos entonces a repetir la vuelta 3 2 veces. En esta vuelta, cuando lleguen a los espacios de cadena, van a tejer un punto bajo por cada cadena que hayan hecho. En mi caso, como solo tejí una cadena, entonces en ese espacio solamente voy a tejer un punto bajo. Si ustedes tejieron 2 o 3, bueno, pues hagan ese mismo número de puntos bajos. Y luego continúan igual. Bueno, pues ya he tejido esas 2 vueltas más después de hacer los ojales. Miren, aquí tengo un ojal y ahí están esas 2 vueltas. Si ustedes también ya terminaron, entonces después de que tejan el último punto, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Jalamos así y ahora vamos a esconder ese hilito que quedó. Enhebren la aguja lanera con esa hebra que quedó y la vamos a esconder por el revés del tejido. Entonces simplemente pásenla entre el tejido. No hace falta seguir ningún orden.
Si les quedó algún sobrante al final, córtenlo, y si tienen también la hebra que quedó al principio, entonces escóndanla igual. Y por último, van a coser los botones a la altura en la que haya quedado cada ojal. Y una vez que hayan cosido los botones, pues ya está listo el costalito. Quedó muy bien, muy práctico y ya vieron que fue súper fácil. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les he dejado el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.